Historia del arte. El arte mudéjar. La palabra mudéjar procede del árabe mudajjan, que significa aquel a quien se le permite quedarse, y se aplica a los musulmanes, a los que tras la reconquista se les permite permanecer en un territorio cristiano, conservando su religión y un estatus jurídico propio. Es un término acuñado por José Amador de los Ríos en 1859, quien fue un historiador, crítico literario y un arqueólogo español, cuando pronunció su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes en 1859. Es una expresión artística propia de la península ibérica, por su propia y esencial historia. El mudéjar no corresponde, pues en sentido estricto, ni a la historia del arte musulmán ni a la del arte occidental cristiano, ya que es un eslabón de enlace entre ambas. Es un fenómeno singular de la historia del arte español. El arte mudéjar es una nueva realidad artística, ni islámica ni cristiana, sino un producto del maridaje de lo musulmán y lo cristiano. Es un arte híbrido, una mezcla de distintas culturas, de los estilos románico y gótico, que se fundieron con materiales de estilo hispano-musulmán, tratándose de un fenómeno autóctono y estrictamente hispano. Muchos de los musulmanes que se quedaron en territorio cristiano se dedicaban a la agricultura o a la construcción. En muchas ocasiones eran contratados por cristianos o judíos para levantar iglesias o sinagogas. Lo hacían siguiendo las técnicas de construcción y decoración musulmana, pero adaptados a las necesidades de sus clientes. Nace como consecuencia de la convivencia de dos culturas en España medieval. Son obras anónimas de albañiles mudéjares o moriscos, e incluso de albañiles cristianos que admiraban el arte árabe. Se desarrolló en la España cristiana desde el siglo XI hasta el siglo XIV a mano de artistas musulmanes o cristianos deslumbrados por la belleza del arte islámico. Cronológicamente se extiende desde el siglo XII hasta el siglo XVI al ritmo de la conquista cristiana, evolucionando estilísticamente al ritmo en que lo hacía el arte hispano-musulmán y mezclándose con los estilos cristianos internacionales en boga. De ahí que se habla de románico mudéjar y gótico mudéjar. Tiene una reaparición en las primeras décadas del siglo XX, calificándose de neo-mudéjar, plasmadas en plazas de toros o estaciones de ferrocarril, como la de Plaza de Armas en Sevilla y otro tipo de edificio. Características del arte mudéjar. Los materiales utilizados suelen ser los más característicos del arte hispano-musulmán, como el ladrillo, madera, yeso y azulejos, aunque también hay realizaciones en sillares de piedras, más utilizados en los estilos cristianos, lo que facilita la perfección decorativa. También se encuentra el uso de elementos arquitectónicos y temas decorativos, y el uso frecuente de arcos muy variados. La decoración tiene su origen en los musulmanes, de tipo geométrico, epigráfico y ataurique. Las estructuras varían, aunque a menudo se basan en patrones cristianos. Es frecuente encontrar plantas de edificios de inspiración románica y gótica. Sin embargo, es frecuente que las cubiertas de artesonado de madera sean una característica hispano-musulmán. Otros edificios también tienen las características que fueron las torres y campanarios. Mudéjarismo en el arte español. Arquitectura y decoración. Conocer el mudéjar es un motivo de visita obligada para sentir España, admirar su apasionante historia y disfrutar la diversidad de su cultura. Arte único en el mundo y símbolo de convivencia entre los pueblos. Fusión de lo mejor de las tradiciones árabe y cristiana. Sus bellísimos edificios civiles y religiosos han sido declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Arquitectura. Arte mestizo por excelencia. Los orígenes del mudéjar
se remontan al siglo XI, el avance de los ejércitos cristianos para conquistar las tierras ocupadas por los árabes permite a muchos maestros musulmanes permanecer en sus casas y trabajar para los reyes y señores de Castilla y Aragón. El resultado es un nuevo estilo arquitectónico, genuinamente español, cuya fuerte personalidad impresiona y deleita a estudiosos y turistas. A pesar de su situación por la práctica totalidad de la geografía española, tres son los núcleos fundamentales en los que el turista puede admirar los más bellos ejemplares del mudéjar: Aragón, Castilla y León y Ciudad de Toledo. Aragón especialmente se enorgullece de su arquitectura mudéjar. Varios de sus edificios están construidos entre los siglos XI y XIV, formando parte del patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Por ejemplo, la Colegiata de Santa María en Calatayud, la iglesia Fortaleza de Santa Tecla en Cervera de la Cañada, la iglesia de Santa María en Tobed, y ya en Zaragoza el Palacio de la Aljafería y la iglesia parroquial de San Pablo y la Seu. Menor influencia andalusí, pero no por ello menos espectacular, es el mudéjar de Castilla y León, comunidad donde la visita a Sahagún es cita obligada por ser uno de los núcleos pioneros de este arte y en el que se puede admirar las iglesias de San Lorenzo y San Tirso, ambas en la ciudad de Toro, Zamora. También se encuentra el Castillo de Coca en la ciudad de Segovia y la iglesia de la Lugareja en Arévalo, Ávila. Son otros referentes del mudéjar castellano-leonés, sin olvidar a Valladolid, provincia que cuenta con monumentos como el Palacio Real de las Tordesillas y un parque temático, el mudéjar, ubicado en la ciudad de Olmedo, que ofrece al visitante réplicas exactas y a escalas de los edificios mudéjares más emblemáticos de Castilla de León. La ciudad de Toledo es el tercer gran foro del mudéjar, estilo que está presente en numerosas obras de arquitectura civil como el Taller del Moro, la arquitectura militar como la Puerta del Sol y por supuesto la arquitectura religiosa como la parroquia de Santiago del Arrabal. Además, el gótico mudéjar está maravillosamente representado en dos sinagogas que funden la herencia cristiana y árabe con la judía. Se trata de Santa María la Blanca en el siglo XIII y la Sinagoga del Tránsito en el siglo XIV. La decoración. La decoración mudéjar tiende a tener el uso muy frecuente de la decoración islámica, ya que tiende a evitar el uso de imágenes figurativas y hace uso frecuente de patrones geométricos que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Los diseños del arte islámico denominaban el uso de cuadrados y círculos, que podrían ser superpuestos por el arabesco o ataurique. Son tres los estilos de decoración mudéjar: la forma geométrica, la epigráfica y la ataurique o arabesco. Decoración geométrica. Se inspiraron en diseños más simples utilizados en las antiguas civilizaciones griega y romana y sasaniana. Los materiales geométricos representaban una de las formas de ornamentación islámica, que también indicaba el grabado arabesco, así como la caligrafía árabe. Los motivos geométricos y los arabescos son formas de arte entrelazados, con lo que a menudo se combinan. La epigrafía, uno de los principales elementos decorativos del arte islámico y mudéjar, y que aportan su enlazamiento de estilo tanto en forma como en contenido, es la epigrafía. Se realiza esta escritura con caligrafía cúfica, angulosa o sobria, o en nazje, que es más utilizada en cursiva, como por ejemplo los poemas epigráficos de la Alhambra. Las letras aparecen entrelazadas, de manera que se convierte en todo un arte, de la manera ornamentación de enorme riqueza.
La epigrafía la podemos encontrar tanto de manera independiente en las decoraciones o conjugadas con formas vegetales o geométricas. Decoración arabesco o ataurique. Se refiere al adorno de figuras geométricas vegetales de patrones extravagantes que imitan formas de hojas, flores, frutas, cintas, animales, y aparecen casi siempre en las paredes de ciertas construcciones árabes, como las mezquitas consideradas como un arte pictórico. Ejemplos de decoración con arabescos son el mihrab de la mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada. También se emplea en el arte mudéjar, como se puede contemplar en la fachada del Palacio de Pedro I del Alcázar de Sevilla. Románico mudéjar. Las primeras construcciones mudéjares datan de la segunda mitad del siglo XII. Se da en León y en las dos Castillas, destacada la ciudad de Toledo, donde se convierte en antiguas mezquitas en iglesias, con monumentos como Santiago del Arrabal, con torre exenta al estilo románico italiano. En Castilla y León se desarrolla otra importante variante regional del mudéjar, el llamado mudéjar castellano-leonés o románico de ladrillo. Los mejores ejemplos están en la provincia de Valladolid, como San Miguel de Olmedo, y en Ávila, Arévalo, se encuentra la Madrigal de las Altas Torres, y por supuesto en la ciudad de Segovia, que se encuentra la iglesia de San Andrés y la iglesia de San Esteban de Cuéllar, con una originalidad decoración de arquerías ciegas. Características del románico mudéjar. Es muy frecuente encontrar plantas de una o tres naves y por supuesto con pilares de ladrillo. También se pueden observar ábsides abovedadas, semicirculares de sencilla techumbre. La decoración también es vital, ya que en el exterior se pueden encontrar arquerías dobladas de medio punto en la cabecera, en 2 o 3 cuerpos alternados con rectángulos. Y por último se pueden encontrar las torres sobre la cabecera y a veces sobre el crucero. El gótico mudéjar es el periodo más importante de la arquitectura mudéjar en España, del siglo XIII al XV. El lugar donde más se da este estilo es en Toledo, como por ejemplo tenemos la iglesia de Santiago del Arrabal, con puertas con una ornamentación a base de arcos de herradura angrelados. También tenemos como ejemplo las sinagogas judías de Toledo, como por ejemplo la iglesia de Santa María la Blanca, con influencia almohade, y la sinagoga del Tránsito, con influencia nazarita. También en Aragón se da este estilo, con gran originalidad, y sus originales y esbeltas torres, campanarios de las iglesias, y entre ellas están la parroquia del Aseo en Zaragoza, la catedral de Tarazona y la catedral de Teruel, con rico artesonado. En Andalucía el mudéjar es más tardío, destacando las iglesias de San Pablo y la iglesia de San Miguel. Y la capilla real de la mezquita en Córdoba. Características del gótico mudéjar. Como primer punto está la combinación de ladrillo y la decoración musulmana con las formas y tipología del gótico. Como segundo punto está la escasa decoración del exterior, en contraste con la rica decoración del interior, como se puede observar en la iglesia de San Miguel. Como tercer punto se encuentra con grandiosas bóvedas de crucería. Como cuarto y último punto se encuentra con una barroca decoración de ladrillo y el uso de cerámica vidriada.